Muy buenos días. Estamos el día de hoy con el arquitecto Tirso Figueroa. ¿Qué tal? Arquitecto, muchas gracias por recibirnos. Un placer. Platícanos, por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver esta casa que está en la colonia Nicolaitas Ilustres de la ciudad de Morelia, Michoacán, que como pueden observar, pues es un barrio pues no tan fancy, pero en donde pues también existe la posibilidad de hacer buenas propuestas arquitectónicas, o al menos eso es lo que creemos, y dignificar pues un poco el tema de la vivienda, ¿no? Aquí se nos presentó el reto de hacer esta casa para una familia y pues la verdad lo hicimos con mucho cariño y pues con la intención de brindarles unos espacios muy dignos y muy apropiados para habitarse. Excelente. Arquitecto, platícanos un poco las medidas del terreno, orientación solar y por qué estamos viendo una casa tan cerrada. El terreno mide 7.5 metros de frente por 16 de fondo, que pues también es un dimensionamiento bastante castigado. La orientación de la fachada es hacia el norte y bueno, el lenguaje de la fachada tiene que ver un poco con el entorno, ¿no? Y cómo conceptualizamos esta casa pues como pues una especie de búnker, ¿no? Que permitiera a la familia aislarse un poco del entorno y pues generar una vivienda muy introspectiva, ¿no? Muy introspectiva. La seguridad, Así era es. lo que estábamos platicando. O sea, si yo me vengo a vivir para acá, yo hago exactamente lo mismo. Claro. O sea, primero que nada, proteger las cocheras. Así es. ¿Verdad? O sea, que la gente no sepa si estoy o no estoy. Claro. Y número dos, pues protegerme a mí. Por supuesto. Entonces este muro me imagino que está cubriendo patios, que está generando algo de magia allá adentro para que no tenga que voltear a ver yo esos cables, claro, sino que yo tenga un pedazo del exterior, un pedazo de ese cielo en el interior, ¿verdad? Sí, claro, creo que te vas a sorprender un poquito ahorita que entremos. Si te fijas en el entorno, pues las viviendas más bien, la respuesta a este entorno es pues estas concertinas, las mallas ciclónicas, picos y todo este tipo de cosas. Entonces pues nosotros más bien preferimos encerrarnos un poco, hacer esta introspección y hacer esta fachada, ¿no? También. Como dices, ¿verdad? De repente los picos. Claro. O estas ventanas con todas sus protecciones completas. Sí. De repente esta de la derecha con un portón, una ventana esa que sí se asoma. Sí, a los más arriesgados, ¿no? Hacen eso. Ajá. Pero que se ve que están abandonadas, ¿eh? Sí, cuando algunas sí. Cuando una ventana no tiene cortinas, ajá, claro. es que... Sí, mínimo le pegan ahí unos papeles o lo que sea, ¿no? Exacto. O es una oficina, o es algo por ahí. Claro. Sí, si te fijas, la dinámica interior de la vivienda, desde acá afuera, pues es totalmente imperceptible, ¿no? Es curioso cómo desde el interior hacia el exterior, pues sí alcanzas a ver perfectamente, pero al contrario no. O sea, nosotros no vemos nada de lo que hay ahí adentro, ¿no? Se perciben nada más estas líneas, pero no, si hay una persona ahí parada no se ve. Oye, platícanos, antes de entrar, ¿cómo fue la interacción con el cliente? O sea, ¿cómo fue este diálogo? ¿Cómo platicarle una arquitectura que me imagino que él jamás había vivido en algo así? Pues fíjate que con el cliente hay una situación curiosa y muy padre porque es mi contador, es el cliente. Entonces él pues medio ya conoce más o menos qué es lo que hacemos pues en la oficina y entonces
pues ya sabía más o menos a lo que se atenía, pero en algún momento pues esto de que la casa fuera totalmente blanca le pareció un poquito agresivo, pero como te comentaba hace rato, de repente decían, oye, ¿y cuándo le vamos a meter algo pétreo? ¿O cuándo le vamos a meter unas maderas o cosas así? Y conforme fue pasando el proceso del diseño y de la construcción, pues se fue convenciendo de esto hasta el punto de que pues estuvo de acuerdo con hacer esto, ¿no? Entonces, Muy loco, ¿no? Las sí. ventanas, cómo son estas protecciones que no tienen, bueno, no se le ve el vidrio al paño, sino que te habla de un hueco detrás. Así es. Sí, discursivamente al exterior pues es un búnker, ¿no? Y lo único que tratamos de hacer pues fue respetar estas continuidades en las líneas verticales, que creo que también le ayudan a la casa a verse más alta, ¿no? ¿Cuánto mide de alto? Mide como 6 metros más o menos con pretiles. 6 metros y medio. Tampoco no es tan alta. No. Y este aplanado es repellado. Sí, pues Pero aparte no es blanco, ¿verdad? O sea, tiene un gris. No, de hecho es un color de línea, pero hay comercial, pero no es totalmente blanco. Justo escogimos uno que fuera un poquitito más cálido, ¿no? Que tuviera este tono, que permitiera que no fuera totalmente blanco. Totalmente blanco. Sí. Muy bien, pues ansiosos de entrar, jóvenes. Bueno, aquí entrando a este espacio, lo que nos recibe pues es lo que en algún momento será un jardín o tendrá ahí alguna planta, pero que en este momento solo recubrimos con esta piedra, ¿no? Okay. Entonces esta es la cochera y esta es la puerta principal. La vivienda. Te recibe un vestíbulo. Sí, te recibe un vestíbulo y te recibe este mueble. La familia que habita esta casa, pues es una familia que viaja mucho, que le gusta como de repente coleccionar algunas cosas y pensamos que no había mejor carta de presentación que brindarles un espacio en donde ellos pudieran manifestar toda esta identidad, todos estos gustos, todo este tema, y pues esto es lo que te recibe, ¿no? O sea, en algún momento estará lleno de todas sus cosas. De todos sus colores. De todos sus colores. Justo así es como conceptualizamos la casa, pues como un lienzo en blanco que en algún momento pues ellos se encargarán de darle vida y de brindarle su propia identidad, ¿no? Este espacio, además de que contiene este mueble, nos vestibula hacia este medio baño que pues queda bastante privado, ¿no? Aquí tenemos este vanity exterior al baño y este WC, ¿no? Que está acá. Okay, entonces, okay. Y estos se iluminan hacia afuera, se ventila hacia afuera. Aquí está el espacio de las piedras que vimos hace rato. Entonces digo, en algún momento pues también tendrá plantas y habrá algo aquí, ¿no? Plantas de sombra. Así es. Lavamano exterior, está interesante. Sí. Sí, nos gustó mucho la idea y el cliente estuvo de acuerdo porque pues permite que una doble dinámica de repente aquí, ¿no? Y bueno, ya que estamos, digamos que sacrificando toda la relación con el exterior, pues teníamos que generar aquí un espacio que valiera la pena y que nos permitiera voltear al cielo y ver esto, ¿no? Una buena doble altura, esta no me la esperaba. Sí. Y luego con el lucernario, es cierto. Sí, que esta pues yo casi la veo como una triple altura porque el pretil aquí tiene unos 75 de altura y pues aquí tenemos estas lámparas que pues están como medias escultóricas también, ¿no? O sea, sí son muy de repente como el llenan elemento. El espacio, claro, ¿verdad? Sí. Ok, ya empiezo a entender un poco la distribución. O sea, tenemos un gran eje. Así es. ¿Verdad? Que nos divide programa de servicios y de este lado espacio social. Así es. Sala, comedor, cocina. Ok. No había restricciones en este terreno, me imagino. O sea, en realidad sí, pero pues por ahí fuimos bastante creativos también en cómo manejamos el proyecto ante el ayuntamiento y que se nos permitió hacer esto, ¿no? Excelente. Digo, también un poquito valerse de las normas para darles un poquito la vuelta y poder llegar a hacer esto, ¿no? Aquí pues tenemos este jardín interior
que nos ilumina, ventila y nos genera vista hacia todo, un punto focal interesante para todos estos espacios, ¿no? La cocina parece blanca, pero es ligeramente gris, ¿verdad? Sí. Sí, nos fuimos mucho por ese tipo de tonos, porque pues, el blanco de repente sí es como muy hospitalario, ¿no? Muy agresivo, y esto como que le da el tono, ¿no? Le baja poquito. Le baja un poquito la intensidad. Muy bonito el granito, ¿verdad? Sí. Cubiertas. Sí, la verdad es que tuvimos muchísima suerte porque fue un granito que aparte encontramos en descuento, un lote que agarramos muy barato y que se adaptaba muy bien a lo que estábamos buscando y todo. Si te fijas también la elección de los accesorios, de los contactos, de las manijas de las puertas, de la tarja, del monomando, todo, incluso esto, pues hace mucho sentido, ¿no? Con el resto de la casa. Sí fuimos muy cuidadosos a la hora de escoger todo esto, porque si lo notas, también la paleta de materiales es muy limitada. Es muy neutral. Es muy neutral, justamente en este sentido de lo que te comentaba hace rato, de que el cliente, pues, el usuario aquí va a ser el protagonista, ¿no? El usuario ya cuando venga, y yo le decía a mi cliente, pues, pones una sala roja si quieres y va a quedar muy bien con el espacio, ¿no? Sí, claro. Te tolera todo. Así es. Entonces, ¿Cuánto tenemos de altura aquí? Aquí tenemos 2.65. 2.65. Sí. ¿Y cuánto mide esta gran pieza de comedor, sala, cocina? Mide, si no estoy mal, más o menos 10 metros. 10 metros. 10 metros de largo. Está bastante amplio. Sí, está bastante amplio. Sí. Ok. Entonces, aquí atrás tenemos cuarto de servicio. Sí, así es. Y el cuarto de servicio se vincula también a este patio. La pieza, ¿cuánto mide de ancho? Como 1.80. Sí, más o menos. No más, 2 metros. 2 metros, 2.20, sí. Tienes esa puerta que te permite sí, salir también al patio. salir al patio. Y aquí se acomodan perfectamente las lavadoras, secadora, el lavadero y todo esto. Y aquí lo que estamos por hacer es unos gabinetes que van en la parte superior y de este lado también un área de guardado, ¿no? Justo por eso trajimos la puerta tantito para acá. Le hicieron esta mocheta. Así es, para que nos permitiera aquí tener un espacio de guardado, ¿no? Bien. Fíjense cómo empieza a entrar la luz. Así es. Y la orientación, la casa originalmente la habíamos pensado con la orientación invertida, pero como el cliente tiene la intención de en algún momento comprar el terreno de al lado, dijimos, pues vámonos a hacer esto. Ok. Y aquí en algún momento pues habrá un árbol que también brinde sombra y unos tonalidades pues interesantes, ¿no? Claro. El verde siempre le da todo el equilibrio a estos tonos neutrales. Así es. Y parece como piedra volcánica, ¿verdad? Sí. Sí es grava volcánica. Aquí tiene estos son de herrería. Sí, son de herrería justo porque es un biombo. Entonces un poco la intención pues era que en algún momento se puedan incorporar estos dos espacios, ¿no? Déjame lo abro. Muy bien. Entonces la dinámica cambia totalmente, ¿no? Sí. El espacio se abre y en esta monocromía, que ahorita me encanta cómo se ve, imagínate, hay unas plantas, una enredadera o lo que sea. Se va a ver muy Está bien. padrísimo. Bueno, nos gustó bastante. ¿Y qué dimensiones tiene el patio? El patio tiene 3 metros. Ajá. Este mide 4 metros y medio y 3 metros. Entonces, la escala aquí está buena. Imponente. Ajá. Qué bonita se ve la textura. Sí, es un acabado muy, muy rústico. Pero pues también es lo que era, ¿no? Es lo que queríamos, que la casa fuera así, ¿no? Sí, como un 350 por 3, ¿verdad? Del patio. Sí, así es. Entonces me dices que está orientado hacia el poniente. Este es el poniente. Ajá. Ok. Sí. Pero no entra ese rayo por el muro, ¿no? La altura. El muro es alto.
y la intención pues es que aquí haya un árbol, ¿no? Y que entonces eso Además, proteja. Ajá. Protegerá. Así es. Todavía más. Sí, si te fijas ahorita, pues es muy agradable la temperatura, el flujo de los vientos y todo esto. Está bastante interesante. Y aquí generamos este espacio de guardado abajo de las escaleras. Digo, ahorita está lleno aquí de cositas y tiene un foco medio feo, pero... Se aprovecha bien. Sí, digo, tratar de aprovechar, ¿no? En la medida de lo posible, los espacios que quedan por debajo de las escaleras, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cómo la gente se puede imaginar el búnker, ¿no? Desde el exterior. Así es. Pero aquí adentro se vuelve un espacio muy elegante. Claro, sí, el factor de la sorpresa, ¿no? Cómo lo ves por fuera y cómo ya es la experiencia ya realmente de vivirlo, ¿no? Y estos muebles qué importantes son, ¿verdad? O sea, Claro. le van dando como este cuerpo a toda la arquitectura. Sí, y en la medida en la que los arquitectos nos podemos involucrar también en la forma en la que se desarrollan estos muebles, pues le podemos dar más sentido a los espacios, ¿no? Creo. De acuerdo. Muy limpio. Muy bien. Si gustas, ¿Subamos? sí, pasemos a la planta alta. Me encanta cómo se empaquetó todo, ¿no? O sea, es muy limpio este eje. Sí. Aquí las escaleras. Escaleras entre muros, jóvenes, con estas ventanas juguetonas de luz. Y mira, aquí de repente también esta es la sorpresa, ¿no? De subir y ver estos elementos ya aquí tan cerca. Y la forma en la que se relaciona, ¿no? Este pasillo de planta alta con el gran vacío. Son unas super lámparas, de hecho fue como el último esfuerzo del cliente. O sea, cuando estuvimos viendo las lámparas, ya estaba económicamente exhausto, pero estuvo de acuerdo en hacer esta inversión porque valía muchísimo la pena, ¿no? Porque realmente iba a ser el protagonista de todo este gran espacio, ¿no? Se ven muy bien hechas. Sí, la verdad es que sí, no recuerdo la marca, pero sí, si quieres vemos este baño, que es el baño compartido para las dos recámaras de la parte frente, y pues igual, ¿no? O sea, el mismo lenguaje, la misma simplicidad, y aquí lo que tratamos de hacer, pues es esta vista al cielo, ¿no? Si te fijas acá también esta chimenea es este domo es bastante elevado, justo para que, como pensamos que en la terraza superior, pues se desarrolla una dinámica social y todo esto, una persona puede estar aquí con toda confianza bañándose sin preocuparse porque arriba alguien se va a asomar o lo que sea, ¿no? Buenísimo. Y completamente transparente, ¿verdad? Sí. También el asoleamiento es interesante en este tipo de espacios, ¿no? O sea, porque hay un momento del día en el que el sol te pega de lleno. Te secas mientras te bañas. Exacto, pero es como parte de la experiencia, ¿no? Buenísimo. Oye, está muy bien también toda Sí. los accesorios, la grifería, fíjense, jóvenes. Sí. Se eligió todo pensando en que era parte del mismo lenguaje, de la misma familia, y que no podía haber elementos fuera de esa dinámica, porque después lo sabrá, ¿no? Cuando llegue el cliente y ponga todas sus cosas. Me gustó, fíjense, es Kohler la marca. Sí. La regadera. Sí, aparte una marca de muy buena calidad. Los grifos nos costó un poquito de trabajo encontrarlos. Algunos que estuvieran padres. Estos son de la marca Fawcett. También se ven muy bien. Sí. Y las luminarias también se ven muy, muy bien. Sí, muy discretas. Es así como que busca integrarse, porque ahí en ese elemento en particular, pues el protagonista es la luz, ¿no? Y el color de la luz. Entonces, por eso no quisimos poner ahí un elemento negro, porque se trataba más de la luz que de la lámpara. Vamos, ¿no? De acuerdo. Entonces, aquí este pasillo remata en este muro que nos vestibula hacia las dos habitaciones que están en la parte frontal de la casa, que van en la fachada, y es un poco lo que te decía, ¿no? O sea, hacia el exterior es perfectamente visible, perfectamente traslúcido, tú puedes ver lo que está sucediendo allá abajo, y creo que en este tipo de lugares es importante, ¿no? Porque pues,
tienes que estar al pendiente de lo que Sí, claro. está sucediendo en el exterior. Puedes relacionarte. Pero si tú estás aquí, de allá afuera no te ven, ¿no? Es lo interesante. Ya tiene incluida la protección. Así es. Y las recámaras quedan de buen tamaño. ¿Cuánto mide? Sí, es buen tamaño. Tienen 3.6 más o menos de ancho por 4 de fondo, ¿no? Y otra vez este lenguaje muy sobrio, estos closets que parece casi que fueran parte del muro, o al menos esa fue la intención, ¿no? Sí, se ve muy limpio. No, a esto le llegas y le pones una cama de carrito roja y... Exacto, queda bien, ¿no? Muy bien. Sí, justo un poco lo que hablaba con ellos, porque sí me decían, no, hay que meter algún elemento, algo de madera o algo así, pero me parecía más importante que ellos pudieran llegar con lo que quisieran y el espacio se adaptara a ellos y no fuera como una imposición, ¿no? El espacio no fuera impositivo, sino que pudieran manifestar su identidad completamente. Todo lo que quieras. Sí. La otra recámara pues es igual. Nada más aquí hicimos este juego. Esta ventana tiene la ventana un poco más amplia para relacionarse perfectamente con lo que está sucediendo allá abajo, que es la puerta, ¿no? Entonces la puerta es la que nos manda esta ventana. Y si te fijas, los elementos estructurales, pues no tratamos de ocultarlos, ahí están. O sea, estas traves que están aquí, pues digo, ahí quedó eso. Porque también era un poco de la honestidad, ¿no? Digamos, o sea, no estábamos tratando de maquillar nada, ¿no? Sino así como es la estructura, pues así se ve. Así queda. Así queda, ¿no? No, está súper bien esta recámara. Sí, son recámaras muy amplias. Bueno, relativamente amplias, pero pues creo que pues bien iluminadas y todo, ¿no? ¿Y qué altura tenemos aquí abajo? ¿También 265, sí. Perfecto. No, están excelentes. El piso es un cerámico, ¿verdad? Es un cerámico, sí. ¿Cerámico qué son? ¿Como 40 largos libres o 50? Es 40 por 80, me parece. 40 por 80. Sí. Bien. Y lo utilizamos también para hacer los oclos y todo, ¿no? La recámara principal, decidimos enviarla al fondo. Y hacer esta gran recámara. Me gusta lo que parece closet, muro. Sí, así es. Sí, es un elemento de carpintería que hace las veces de muro. O sea, aquí decidimos no construir un muro justamente porque no era necesario, ¿no? Como aquí vamos a hacer un mueble, entonces el mueble divide el vestidor de la parte de la recámara, ¿no? Me gusta. ¿Y cuánto mide la recámara? Como 4, ¿verdad? Sí, esta sí tiene 4x4. 4x4, está perfecto. Sí, es una recámara más amplia, justo porque la pareja que la va a habitar tiene 2 niñas chiquitas, entonces las niñas todavía duermen en la recámara de ellos, entonces toda la dinámica se desarrolla en esta recámara. Posteriormente, pues ya cada una va a pedir su propia recámara, ¿no? Irán a las de allá. Y esta es la ventana que ve hacia el patio. Exacto. Bien. Así es. Sí tiene una conexión directa aquí con el patio, entonces también. Vas a ver la copa del árbol cuando crezca. Así es, sí. Sí, y un poco para saber qué es lo que está sucediendo allá abajo, ¿no? O sea, eso me parece interesante pues en las casas, que desde estos espacios que son como muy importantes, como un poco el cerebro de la casa, puedas estar al pendiente de todo, ¿no? Vincularte con todo, y aquí pues se nos genera walk-in closet o una especie de vestidor en donde hay un closet para ella y otro para él, ¿no? Entonces, y aquí está perfecto, o sea, al final tienes ¿cuánto? 4 metros. Así es. 3 metros, casi 7 metros lineales de closet. Exacto, sí, es bastante. Y digo, para este terreno tan castigado... 750, ¿verdad? Por 16 de fondo. 16 de fondo. Así es. Oye, se siente más grande. Sí, porque esta posibilidad que tuvimos de construir sobre las cocheras.
¿no? Entonces ahí desarrollan, y digo, tenemos la doble altura y todo, y pues la verdad es que los espacios creo que están bastante dignos todos, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? La casa, ¿cuántos metros cuadrados de construcción tiene al final? 205 me parece, ya con el cubo de las escaleras de arriba que lleva a la azotea. Toda la carpintería de la casa, estos son tableros Es melamina. De melamina, ¿verdad? Sí, sí. Sí, justo porque, pues bueno, es un acabado que es de uso rudo y es bastante económico, ¿no? Es MDF forrado con melamina. Pero me gusta que los cantos están con PVC. Así es bien es. importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que el canto sea de PVC. Eso te ayuda a que resistan mucho más. Sí, claro. Pues muy bien esta distribución. Y entonces otra vez este gran baño, con este domo también bastante amplio. Qué buena luz le da, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, no había estado yo aquí en la casa en estas condiciones lumínicas y la verdad es que está bastante agradable. Sí, está muy agradable. Y ahorita hay muy buena luz. Sí. Entonces, no está nublado el cielo. Entonces, esta es la luz normal Así es. de la casa. No, está genial. Entonces, esta ventana, como dices, es poniente, pero ya no entra la luz. Sí, ¿no? O sea, ya el poniente está tan diagonal que no le llega. Sí, así es. Entonces, solamente va a ser al mediodía, ¿no? Cuando tengas ese rayo. Sí, como los pretiles son tan elevados, pues te protege menos a mediodía, ¿no? Ah, ok. Pero también de la parte como, o sea, decía, su esposa es como bañarme en la playa, ¿no? Así es como cuando te echas un regaderazo y que estás así bajo la luz del sol, es también padre, ¿no? La experiencia es distinta. Es una experiencia, claro. Así es. Y fíjense, a ver, ¿cuánto mide esto? ¿Esto mide 2 metros de ancho? Sí, sí, un poquito más, 2.20 más o menos. 2.20. Sí. Generoso. Sí. Te permite colocar los toalleros acá. Sí, perfectamente desarrollar aquí toda tu dinámica, moverte con libertad, bastante amplio. Y aquí tenemos esta tronera, que la parte de abajo pues es esmerilado, justo para que no se perciba pues la presencia de una persona aquí bañándose, pero sí te permite como medio ver hacia afuera, ¿no? Asomarte. Entonces, ajá. Y están muy pensadas las ventanas, ¿verdad? O sea, Sí. estás pensando que quede mucha más masa de muro Así es. en los centros y las ventanas como más en las orillas. Sí, claro. Muy bien. Y me comentabas que también tiene un roof garden. También tiene un roof garden. Excelente. Quédense jóvenes, esto no se acaba. Digo, y otra vez esta experiencia, ¿no? De salir a este gran espacio que creo que es el protagonista de la casa, es la parte como donde está la sorpresa, esto que decías de el búnker, imaginarte una casa totalmente cerrada y de repente entrar y ver esto, creo que es padre, ¿no? Y me gusta mucho la dinámica de visibilidad de arriba y abajo, ¿no? Porque abajo pues, medio te ven, medio no te ven, medio... Sí, eso está bueno. Fue un acierto que esto fuera muro, sí. ¿verdad? Sí, en algún momento se estudió que fuera cristal o alguna otra cosa, pero esto fue... O sea, hicimos unos renders y todo para tomar esta decisión. Quedó muy bien. Y este pasillo también mide lo justo para, Sí. para que la doble altura sea lo más grande posible. Así es, 90 centímetros. 90 centímetros. Sí, Perfecto. así es. Mínimo óptimo. Mira, si quieres subimos. Y otra vez estas troneras bañando el muro, que también creo que está padre, ¿no? Sí. Claro, porque aquí la típica hubiera sido hacerlo en el techo. Así Lo es. haces en el costado. Sí, 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 sí. Está bonita la luz. Es como una luz más de rebote. Ándale. Sí, más indirecta, ¿no? Ajá, es más indirecta. Se ve el tono muy difuso. Me gusta. Aquí todavía nos falta poner estos barandales, pero es lo que sigue, ¿no? Qué bonitos cielos. Y digo, aquí pues la vista a toda la ciudad, ¿no? Es esta vibra como la de la casa estudio de Barragán. Justo ¿verdad? así como es. que si de repente el propietario Ajá. un día va a agarrar estos muros y los va a subir 2 Exacto. metros, Sí.
Y se va a poner súper bonito. Sí, esta volumetría, este juego de volúmenes que se genera acá arriba, digo, guardando las proporciones, pero sí me recuerda un poco a... Sí, cómo no. La Casa Barragán con todos sus volúmenes, con todo lo que puede suceder acá arriba, Claro. ¿no? O sea, me imagino aquí la vegetación, las plantas de la señora, todo esto, pues va a estar muy padre, unas grandes macetas de barro, quizás, y aquí pues te permite desarrollar una dinámica social, pues padre, y por la forma en la que está vestibulada la casa, creo que sin mayores complicaciones, pues aquí traer a todos tus amigos, hacer una fiestota y sin mucho problema, ¿no? Sin duda. No, y es que tienes una muy buena terraza. Así es, sí. Sí, son 85 metros cuadrados, 90 más o menos, ¿no? Los torrones. Y esto es lo que te decía, estos son los volúmenes de los baños, entonces jamás alguien alcanza Claro. a ver, ¿no? Claro. Ah, está muy bien. Claro, o sea, tiene 2 metros esto. Sí. ¿Y cómo respiran? A ver. Mira, aquí les pusimos estas mallas. Y con eso. Así es. Arquitecto, pregunta, ¿cuál es el costo aproximado por metro cuadrado de construir una pieza como esta? Esta vivienda en particular fue muy económica. El costo por metro cuadrado andaba rondando, cuando le empezamos, los 8,500 pesos al metro cuadrado. Está muy barato. Sí. Muy económico. Sí, fue muy económico. Justamente, digo, ya al último se hicieron algunos esfuerzos como el tema del granito, las luminarias, algunos elementos ahí pues que ya incrementaron el costo, pero así se planteó más o menos como en 8,500 pesos el metro cuadrado. Excelente, ¿eh? Sí. Y al día de hoy, o sea, si ahorita los contactan, Ajá. pueden construirse una casa aquí al lado en ese precio todavía. O sea, a lo mejor no tan bajo, pero sí, no sé, rango. 9,500, de 10,000 pesos el metro cuadrado. Sí. Está excelente. Muchísimas gracias, arquitecto, por compartirnos esta obra. No, pues con mucho gusto, gracias a ti. ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Pues mi Facebook personal, Tirso Figueroa, y Instagram. En Facebook y en Instagram es donde tengo. No tenemos todavía página de oficina, pero por ahí es En el las redes contacto. sociales es Así donde es. están todos, donde estamos todos. Y también en enobra.org, que es una plataforma especializada en construcción. Los vamos a invitar a que se registren Súper. también, para que Súper. los puedan contactar directamente. Estamos en Morelia, Michoacán. Y fíjense, este es el barrio, ¿verdad? O sea, en esta época, decía Mies van der Rohe, ¿verdad? La arquitectura es un reflejo de su época. Claro. Construir en esta época, pues en un barrio abierto, te lleva a soluciones como estas, ¿no? Una solución introspectiva que voltea hacia adentro. Pero también estos espacios, ¿verdad? O sea, uno puede aquí armarse un gimnasio en la parte de arriba y si quieres voltear a ver hacia el parque, aquí lo tienes. Así es. Sí, es una vivienda perfectamente segura y digamos muy, muy aislada, pero pues con espacios creo bastante dignos y bastante amplios en su interior, ¿no? Estos árboles esperemos que un día crezcan y que tengas una vista muy bonita acá. Sí, la verdad es que, digo, en la medida en la que esta parte se ha ido poblando, creo que también se le ha ido prestando mayor atención a estos espacios. La gente se involucra bastante, muchos de estos árboles, los mismos vecinos los sembraron en la tarde, noche, pues la dinámica tú la ves aquí, niños jugando, algunas personas paseando a sus perros, etcétera. Entonces, digo, a pesar de cómo se ve, no es tan agresivo el entorno, ¿no? Solamente necesitan unos niños por ahí corriendo. Ándale, sí, que la gente se apropie del espacio, Que ¿no? se apropie del espacio. Excelente. Arquitecto, muchísimas gracias por Gracias a compartir. ti. Esperemos conocer más de su obra más adelante. Mucho gusto, sí, seguro que sí.